Alma Jefferson tenía 78 años y caminaba como quien conversa con los pies, despacio pero firme. Vivía en el mismo barrio de Atlanta desde 1963, en una casita de ladrillos rojos donde los retratos enmarcados contaban más sobre ella que sus palabras. Alma era de esas personas que escuchan más que hablan, y cuando hablaban, todos callaban. Viuda desde hacía 24 años, crió a 3 hijos lavando ropa y preparando viandas para los obreros de una fábrica que ya ni siquiera existe. Aquella mañana de lunes, con el sol filtrándose entre los árboles, solo quería ir a la farmacia a buscar su medicamento para la presión. Vestía su abrigo lila descolorido y llevaba un bolso negro de cuero craquelado, que ya tenía un parche hecho a mano. No era un día especial, ni parecía un día peligroso, pero fue el día que puso su vida, y la de muchos otros, patas arriba. Todo sucedió en la esquina de la 8 con Jefferson Avenue. Irónico cómo el destino juega con los nombres. 2 policías blancos, recién transferidos del interior de Georgia, detuvieron a la señora Alma alegando que parecía sospechosa. Apenas tuvo tiempo de preguntar el motivo. Uno de ellos tomó su bolso, vaciando en el suelo sus documentos, un pañuelo bordado y hasta sus medicamentos, como si buscara algo escondido. El otro la empujó contra la pared con brutalidad, mientras ella, sin entender, repetía: «Mi hijo es un hombre de bien. Están cometiendo un error». Su rostro golpeó el concreto con un sonido seco, y un hilo de sangre brotó de su ceja. Las personas alrededor fingían estar ocupadas. Un repartidor volteó la cara, una mujer en la parada del bus fingió estar al teléfono. El silencio colectivo fue el cómplice más cruel en ese instante. La humillación continuó como una tortura a cielo abierto. Mientras uno de los policías le ponía las esposas con una fuerza innecesaria, el otro grababa la escena con el celular, riendo con desprecio. «Mira, abuelita bandida», dijo, como si eso fuera una broma interna entre monstruos. Alma trataba de mantener la dignidad, aún arrodillada sobre el asfalto caliente, con la rodilla de un hombre 2 veces más joven presionando su espalda frágil. En medio del caos, logró alcanzar el celular que había caído del bolsillo interno del abrigo. Sus manos temblaban, la pantalla estaba agrietada, pero consiguió marcar un nombre: Marcus, hijo. Al otro lado de la línea, una voz grave contestó: «¿Mamá?». No hubo explicaciones, solo silencio. Un silencio tan cargado de dolor que Marcus Jefferson entendió todo sin que ninguna palabra fuera necesaria. Marcus estaba en una base militar a solo 40 minutos de allí, revisando informes confidenciales sobre seguridad nacional. General de 4 estrellas, condecorado por 3 presidentes diferentes, respetado incluso por sus opositores. Cuando escuchó el sonido entrecortado y apagado de su madre, soltó el bolígrafo, se levantó de la mesa y dijo solo 3 palabras a su asesor: «Vamos ahora, urgente». En menos de 10 minutos, un convoy militar partió hacia la dirección que Marcus conocía desde niño. En el camino, no habló. Sus ojos estaban firmes, su mandíbula apretada. Un hombre que ya había visto lo peor de la guerra estaba a punto de enfrentar una batalla mucho más personal y dolorosa. Cuando el convoy dobló la esquina de Jefferson Avenue, la escena aún ocurría. Alma, ahora sentada en el bordillo, tenía los ojos perdidos y las manos temblorosas, mientras los policías discutían entre sí sobre procedimiento estándar. Marcus saltó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. Su presencia era abrumadora. Un hombre alto, negro, con uniforme impecable y postura de acero. La multitud, que antes observaba en silencio, empezó a agitarse, como si finalmente tuvieran permiso para sentir indignación. Marcus caminó hacia los policías sin apartar la mirada. Uno de ellos intentó explicarse, pero fue interrumpido por una voz que parecía venir de un trueno. «¿Cuál es el nombre de su madre?». El policía dudó. «¿Cuál es su nombre?», repitió Marcus con una furia contenida. «¿Estaría orgullosa de lo que estás haciendo ahora?». El silencio fue inmediato. Marcus entonces se arrodilló ante su madre. Tomó sus manos como hacía cuando era niño y dijo, con los ojos llenos de lágrimas: «Señora, usted nunca más pasará por esto sola». Fue entonces cuando Alma lloró. Un llanto contenido, pequeño, como si pidiera disculpas por interrumpir la rutina de alguien tan importante. Pero para Marcus, ninguna reunión, ningún protocolo, ninguna misión tenía más valor que ese momento. Se levantó, miró al comandante de la patrulla y ordenó, con la voz firme de quien no admite desacato:
Estos dos están arrestados, ahora, por abuso de autoridad, agresión y conducta racista. El comandante dudó, pero bastó una mirada de Marcus para que las esposas cambiaran de muñeca. Ver a los dos policías esposados allí, en la misma acera donde habían tirado a Alma al suelo minutos antes, fue un momento que nadie en esa calle olvidaría jamás. La multitud, antes acobardada, comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. Un señor con bastón gritó, «¡Por fin alguien con valor!», y una joven comenzó a filmar con el celular mientras murmuraba, «Su hijo es un general, un general». La noticia se difundió como fuego en pasto seco. En pocos minutos, reporteros locales llegaron al lugar. Marcus se mantuvo firme al lado de su madre, mientras los policías eran llevados. «Esto no terminará aquí», dijo a una periodista. «Mi madre es solo una entre miles, pero hoy tengo el poder de hacer algo, y lo haré». Aquella noche, la escena se transmitió en los principales noticieros del país. General de EEU arresta a policías que agredieron a su propia madre, decían los titulares. Videos circulaban en redes sociales con millones de visualizaciones. Personas lloraban al ver la dignidad con que Alma, aún herida, se mantenía serena al lado de su hijo. Ella no dio entrevistas. Solo dijo que quería descansar y cuidar las plantas en el patio. Pero Marcus salió en la televisión nacional esa semana, con el uniforme impecable y la voz firme, hablando sobre racismo estructural, abuso de poder y lo que significaba ser un hombre negro en Estados Unidos, incluso siendo general. «Si mi madre no está segura, ninguna madre negra lo está», dijo, y eso tocó a todo el país. En los días siguientes, la casa de Alma se convirtió en un punto de peregrinación silenciosa. Jóvenes activistas dejaban flores en la puerta. Vecinos llevaban pasteles, tartas, hasta crochet. Algunos solo querían abrazarla, agradecerle por haber resistido. Pero Alma no se veía como heroína. «Solo quería comprar mi medicina», decía con sencillez. Aún así, algo en ella había cambiado. Ya no era solo dolor, era una fuerza que venía de la verdad expuesta, de la vergüenza que cambió de lado. Marcus, aún con su agenda llena y responsabilidades militares, empezó a visitarla con más frecuencia. Traía a los nietos, ayudaba a regar las plantas, se sentaba en el porche como en los tiempos en que solo era el pequeño Marcus, que recibía golpes de la vida, pero aprendía con su madre a levantarse. El caso tuvo repercusiones prácticas también. Los dos policías fueron formalmente acusados, destituidos y investigados por crímenes de odio. El departamento de policía abrió una fuerza especial interna para revisar protocolos y entrenamientos. Pero más que eso, lo que quedó fue el símbolo. Un país entero vio que hasta la mujer más simple puede ser defendida con la fuerza de un general, cuando hay amor, coraje y justicia. Alma nunca le gustó la política, pero ese mes recibió cartas de congresistas, invitaciones a eventos e incluso un homenaje del ayuntamiento. Ella agradecía con esa sonrisa discreta de quien carga el mundo a cuestas, y aún así ofrece un refugio. Y siempre decía lo mismo: «Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». En una de las visitas siguientes, Marcus llegó sin escolta, con una camiseta sencilla y jeans, trayendo una bolsa con pan de maíz y café como le gustaba a su madre. Se sentaron en la veranda como tantas veces antes, y por unos minutos no dijeron nada. El silencio entre ellos siempre fue cómodo, lleno de significados no dichos. Alma miraba el cielo anaranjado del atardecer, mientras Marcus jugueteaba con el anillo que había heredado de su padre. «Sabes, mamá», dijo finalmente rompiendo el silencio, «en todas las guerras que luché, nunca sentí tanto miedo como ese día, cuando escuché tu silencio al otro lado de la línea». Alma cerró los ojos y asintió con la cabeza. «Yo también tuve miedo, hijo. Pero cuando escuché tu voz, supe que ya estaba segura. No por lo que representas para el mundo, sino porque eres mi niño. Y tú viniste». Esa conversación nunca salió en ningún periódico, no se convirtió en discurso ni se publicó en redes sociales. Pero fue ahí, en aquella tarde común, donde la cicatriz empezó a cerrarse de verdad. Marcus no era solo el general que salvó a su madre, era el hijo que nunca olvidó de dónde venía. Y Alma, a pesar del dolor en el cuerpo y las difíciles memorias, comenzó a caminar de nuevo por las calles del barrio, con la cabeza erguida, con el mismo abrigo lila, ahora lavado y remendado, como una bandera de resistencia silenciosa. La farmacia, al saber lo ocurrido,
Empezó a entregar los medicamentos en casa, como forma de respeto, y cada vez que alguien intentaba tratarla como celebridad, ella reía y respondía: «Yo soy solo la madre de Marcus, pero también soy Alma, y ya no voy a callarme más». Con el tiempo, la historia de Alma Jefferson inspiró a otras voces a levantarse contra injusticias silenciosas. En el barrio, grupos de vecinos se unieron para crear una red de protección para los ancianos, promoviendo caminatas seguras y talleres de empoderamiento. Marcus usó su influencia para garantizar recursos y apoyo, pero fue Alma quien se convirtió en el rostro de la resistencia. En eventos comunitarios, ella hablaba con una firmeza inesperada, su voz cargada de experiencia, como un árbol viejo que, aunque agrietado, mantiene sus raíces firmes en la tierra. «Si no nos protegemos, ¿quién lo hará?», decía, y el público entero callaba, sintiendo el peso de esa verdad cruda. A pesar de la notoriedad repentina, Alma nunca perdió su esencia sencilla y acogedora. Su casa seguía abierta para quien necesitara un consejo, un plato caliente o un abrazo. Las tardes de domingo eran sagradas, con música gospel sonando bajito y los nietos corriendo por el patio. Sin embargo, en algunos momentos, la señora que enfrentó a policías racistas aún sentía la sombra de aquella violencia rondar su pecho, como una cicatriz invisible que no desaparece con el tiempo. Pero había algo diferente. Ahora sabía que no estaba sola. La fuerza de su hijo y de la comunidad formaban un escudo invisible, y eso, para Alma, era una victoria mayor que cualquier medalla. En el invierno siguiente, Alma enfrentó uno de los desafíos más difíciles de su vida: la recuperación de las lesiones causadas por la agresión. Los dolores en los huesos antiguos parecían recordarle todo el tiempo lo que había pasado, como si su cuerpo no quisiera olvidar para que la justicia no fuera solo un acto de palabras. Las visitas al hospital eran largas y cansadoras, pero Marcus siempre estaba presente, sujetando su mano, hablando bajito, contando historias de sus días en el ejército para distraerla. En una de esas noches, mientras Alma luchaba contra el dolor para dormir, Marcus le confesó que la fuerza que veía en ella era lo que lo mantuvo firme en medio de las batallas más duras. «Tú eres mi verdadero general, mamá», dijo, con lágrimas ocultas en la voz. La relación entre ellos, que ya era fuerte, se transformó en algo casi sagrado. Alma, que siempre había sido la base de la familia, ahora recibía el cuidado y amor de su hijo de una manera que nunca imaginó. Entre la fragilidad de la edad y la herida de la violencia, encontraron un nuevo significado para la palabra protección, y aunque la sociedad intentaba barrer bajo la alfombra lo sucedido, ellos no permitían que la historia fuera olvidada. Marcus usaba su voz en comités, charlas e incluso en las redes sociales del ejército, insistiendo en que la justicia no era solo arrestar culpables, sino transformar la cultura que permitía eso. Alma, en silencio, sabía que esa lucha aún estaba lejos de terminar, pero ahora ya no estaba sola. Con el pasar de los meses, Alma sintió una transformación interna profunda. El dolor de la agresión, que antes la hacía encogerse, comenzó a convertirse en una determinación silenciosa. Comenzó a participar en reuniones del barrio, ayudando a organizar debates sobre racismo y violencia policial, con una voz firme, pero cargada de una emoción palpable. Ya no era solo la señora que caminaba a la farmacia. Era un símbolo de resistencia y esperanza. Vecinos que antes evitaban conflictos ahora la buscaban para escuchar su experiencia, buscar consejos o simplemente compartir un momento de consuelo. El coraje de Alma resonaba en esas paredes de ladrillos rojos, en los pasos lentos, pero decididos, que daba por las calles de la ciudad. Marcus, por su parte, se dio cuenta de que esa batalla personal había cambiado su visión sobre liderazgo y justicia. Dejó de ser solo el general de la guerra externa para convertirse en un líder dentro de su propia comunidad. Comenzó a invertir en programas que buscaban unir a las personas, mejorar la comunicación entre policías y vecinos, y formar jóvenes para resistir pacíficamente la violencia. Sabía que nada borraría la humillación que sufrió su madre, pero podía intentar evitar que otras familias vivieran el mismo infierno. En una de esas reuniones, miró a Alma, que observaba todo con la misma mirada serena de siempre, y sintió que juntos habían iniciado algo más grande de lo que ambos imaginaban. En una tarde soleada de primavera, Alma se sentó en un banco de la plaza central, observando a los niños jugar y a los ancianos conversar bajo la sombra de los árboles floridos. Vestía su abrigo lila favorito,
ahora desteñido por el tiempo, pero aún con la misma dignidad de siempre. El aire traía una ligera brisa que parecía llevar consigo los recuerdos dolorosos, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras observaba las escenas a su alrededor, Alma sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. La paz de saber que su historia, por más dura que fuera, había sembrado semillas que florecerían para las próximas generaciones. No era solo el hijo general quien había cambiado, era toda la comunidad, impulsada por la valentía silenciosa de esa mujer que, aunque caída, nunca desistió en levantarse. El sol comenzaba a ponerse cuando Marcus apareció a su lado, trayendo una taza de té caliente. Se sentó junto a su madre, y por un momento estuvieron en silencio, observando el cielo convertirse en un cuadro de tonos anaranjados y lilas. «Has cambiado más de lo que podría imaginar, mamá», dijo, con una sonrisa suave. Alma miró a su hijo, su héroe personal, y respondió con la voz firme que había conquistado después de la tormenta. «Y tú me enseñaste que hasta los más fuertes necesitan protección. Nunca estuve sola, Marcus, y ahora nadie más tiene que estarlo». Ese era el momento en que dolor, miedo, lucha y amor se mezclaban, transformándose en una esperanza que nadie podría quitarles. En los meses que siguieron, Alma se convirtió en una voz respetada en varias mesas de conversación, ya fueran comunitarias o incluso en eventos mayores. Su historia fue invitada para ser contada en escuelas, centros culturales y encuentros de derechos civiles. Hablaba con una autenticidad que solo quien ha vivido puede tener, y su presencia inspiraba a las personas a enfrentar sus propias heridas. Aunque nunca buscó los reflectores, Alma entendía que su trayectoria llevaba un mensaje vital. La lucha por la dignidad y la justicia comienza en el simple acto de mantenerse firme frente a la adversidad. Para ella, cada palabra dicha era una semilla plantada, y veía en la juventud la esperanza de un futuro más justo. Marcus seguía al lado de su madre, no solo como general o hijo, sino como compañero en esa misión de transformar la realidad que los rodeaba. Juntos crearon un programa local para educar a policías sobre derechos humanos y empatía, usando la experiencia real de Alma para humanizar el debate. En las reuniones, Marcus hablaba con el peso de la autoridad y la emoción de quien conoce el dolor de cerca, mientras Alma contaba su historia con la serenidad de quien sabe que ganó la batalla más difícil. Ese día en la acera había sido el punto cero, el inicio de una nueva era en sus vidas. Una era donde el amor y la justicia caminan juntos, a pesar de las cicatrices del pasado. A pesar de los logros y el reconocimiento, Alma aún enfrentaba los fantasmas de aquella terrible tarde. Había noches en que las pesadillas la despertaban, y el dolor de la humillación reaparecía como una herida abierta. Pero al despertar, encontraba en la mirada de Marcus un ancla, un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Juntos aprendieron a transformar el dolor en combustible para el cambio. En cada reunión nueva, en cada testimonio, Alma sentía su espíritu fortalecerse, y la sombra de la violencia perder fuerza ante la luz de la justicia. No era fácil, pero era real, y para ella, esa realidad era la verdadera victoria. Con el tiempo, Marcus recibió una condecoración especial por su trabajo en pro de los derechos civiles dentro del ejército, un reconocimiento que nunca buscó, pero que aceptó como símbolo de la lucha de su madre y de tantos otros. En su discurso, emocionado, habló sobre la importancia de respetar y proteger a cada ciudadano, sin importar raza o condición social. Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza está en la valentía de enfrentar lo que parece imposible, dijo. En la audiencia, Alma sonreía, con la mirada brillante y el corazón lleno. Ese momento era la prueba concreta de que el dolor, por más profundo que fuera, podía transformarse en esperanza y justicia. A medida que pasaban los años, Alma continuaba siendo una presencia firme en la comunidad, no como víctima, sino como guardiana de la memoria y la dignidad. Caminaba por las calles con un paso más lento, pero con el mismo brillo en los ojos. Ese brillo de quien sabe que cada cicatriz cuenta una historia de resistencia. Los vecinos la reconocían por la forma única de sujetar el bolso con un bordado hecho por ella misma, por la ropa colorida que siempre elegía con un toque de rebeldía y alegría. Más que eso, Alma tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, y una enorme capacidad de acoger a quien necesitara, ya fuera con una palabra, un té o simplemente un abrazo fuerte.
Marcus, ya retirado del ejército, se dedicaba a continuar la lucha por la justicia social de otras formas, pero nunca se apartó de su madre. Habían creado un vínculo que superaba las dificultades y diferencias, un vínculo hecho de respeto, amor y una causa común. Muchas veces, en largas charlas en la veranda de la casa de Alma, él decía que había aprendido más de ella sobre humanidad que en cualquier escuela militar. Alma respondía con esa sonrisa medio traviesa, medio sabia, que decía: «Hijo, la vida es el mayor campo de batalla, y hay que saber cuándo luchar y cuándo amar». Y así, entre desafíos y victorias, madre e hijo siguieron lado a lado, iluminando el camino de quienes aún tenían miedo de caminar solos. En el último cumpleaños de Alma, se organizó una gran fiesta en el centro comunitario, con música, baile y palabras de agradecimiento de todos los que ella había tocado a lo largo de los años. Las paredes estaban cubiertas de fotos que registraban sonrisas, encuentros y momentos de superación. Cuando llegó su turno de hablar, Alma subió al escenario con la ayuda de su hijo, y sus manos temblorosas sostuvieron el micrófono con firmeza. Con la voz entrecortada pero llena de emoción, agradeció a todos por la fuerza y el amor que recibió. «La vida no elige para quien reserva lucha», dijo, «pero nosotros elegimos cómo enfrentarla. Yo elegí vivir, amar y luchar. Y hoy, aquí, sé que no estoy sola». El público estalló en aplausos, una celebración de la valentía y la esperanza que Alma representaba. En el silencio que siguió a la fiesta, Marcus y Alma caminaron por la plaza iluminada, sintiendo la fresca brisa acariciar sus rostros. Allí, en ese momento simple, estaba el cierre de un ciclo doloroso, pero también el comienzo de una historia que seguiría siendo escrita por cada persona que encontrara valor para resistir. Alma sabía que el mundo aún no era perfecto, que la injusticia seguía existiendo, pero también sabía que el cambio era posible. Y mientras el brillo de las estrellas testificaba aquella noche, madre e hijo siguieron adelante, juntos, con el corazón lleno de esperanza, preparados para cualquier batalla que aún viniera, porque la verdadera fuerza nunca se calla, ella resuena, atraviesa generaciones y transforma vidas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite creer en la fuerza del amor y la justicia. Y no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en historias que inspiran, emocionan y transforman. Aquí, cada video es una semilla de esperanza. Hasta la próxima.